El Frente Oriental. Asedio a la base soviética en Finlandia. Preludio a la guerra. Hanko, 1941. Introducción. Hanko es una península situada en el punto más al sur de Finlandia y rodeada por muchas islas en un archipiélago. Tiene un puerto y una población de alrededor de 8.000 personas. Se encuentra a 130 kilómetros u 80 millas al oeste de Helsinki. Origen de la base. Los orígenes de Hanko se remontan al siglo XIII. La primera mención escrita de la península de Hanko se encuentra en el Itinerarium de Valdemar II, Navegación extania Free Mare Balticum Estoniam. Este itinerarium describe un viaje en velero que parte de Dinamarca y recorre la costa sueca atravesando el mar de Åland y continuando por la costa finlandesa vía Porkkala hasta Tallinn y el río Nieva. El relato del viaje también menciona un lugar llamado Angete, también conocido por su nombre finlandés Kumyppe. Esta es la primera mención registrada de la península de Hanko. Los autores probablemente se refieren a la península de Tuliniemi, que es difícil de circunnavegar. Los años siguientes hasta el siglo XVII vieron a muchos marineros de la Liga Hansa grabar sus nombres y escudos de armas en los acantilados de la playa de la bahía de Hauensuoli. Estaban pasando el tiempo cuando el clima era malo en una parada en el viaje forzosa a la ciudad portuaria hanseática de Tallinn. Suecia tomó posesión de la mayor parte de las costas del Báltico en el siglo XVII y perdió la importante batalla de Kangut en 1714 contra el zar ruso Pedro el Grande, en la que fue a la postre la primera victoria marítima de Rusia de la historia, en la bahía de Rilahti, al norte de Hanko. En el año de 1807, el capitán sueco Carl Nycander construyó fortificaciones permanentes en Hanko. Finlandia se convirtió en una parte integrada ya en el Imperio Ruso en 1809, 2 años después, y el fuerte de Hanko continuó como una guarnición rusa, cuando luego ya fue bombardeado por los británicos en la Guerra de Crimea a mitad del siglo XIX. El fuerte se convirtió en ciudad en el año de 1874 y fue un balneario de vacaciones muy popular para la aristocracia y nobleza rusa. La Primera Guerra Mundial. En 1914, Hanko fue guarnecido con tropas rusas, ya que se temía que los alemanes quisieran desembarcar y convertirlo en una base naval para controlar el Golfo de Finlandia. Los tiempos eran muy duros, había hambruna, y cuando llegó la revolución, Hanko fue controlada por los rojos en 1918. El mismo año, las tropas expedicionarias alemanas desembarcaron para ayudar a los blancos, y los soldados rojos abandonaron la ciudad. Los ciudadanos de Hanko de entonces encargaron una así llamada Estatua de la Libertad, para celebrar el desembarco de las tropas alemanas y la evacuación de las tropas rojas. Años más tarde, los soviéticos derribaron la estatua, y más tarde, ya en la década de 1960, los ciudadanos de Hanko la volverían a erigir, pero ahora sí, sin el soldado alemán para no ofender a nadie. Después de que Finlandia se independizase, Hanko perdió importancia económica y comercial a favor de Turku y Helsinki, pero aún así prosperó. La Guerra de Invierno. El crucero soviético Kirov, escoltado por los destructores Smitlivi y Strimitilny, intentó bombardear los cañones de defensa costera finlandeses en Russare, 5 kilómetros o 3 millas al sur de Hanko, el 30 de noviembre de 1940. El barco solo disparó 300 proyectiles antes de ser dañado por una serie de disparos de la batería costera y tuvo que regresar a la base naval soviética en Liepāja para su reparación, evitando milagrosamente, según dijeron sus propios tripulantes, la gran cantidad de minas de las que no tenían conocimiento previo. El crucero Kirov permaneció allí durante el resto de la Guerra de Invierno y luego estuvo en reparación en la base naval de Kronstadt hasta mayo de 1941. Hanko fue bombardeada 72 veces y alrededor de 1.100 bombas cayeron sobre la ciudad y sus instalaciones durante la Guerra de Invierno. Fue parte del acuerdo de paz posterior con la Unión Soviética, como el arrendamiento en calidad de base naval durante 30 años y 115 kilómetros cuadrados, que incluían un archipiélago de hasta 400 islas. 8.000 finlandeses perdieron sus casas y se fueron de Hanko. La Unión Soviética trajo hasta 28.000 personas, en su mayoría personal militar y sus familias. Hanko al comienzo de la Operación Barbarroja, las fuerzas opuestas. La base de Hanko.
El propósito de la Unión Soviética era cerrar el Golfo de Finlandia. Había una línea de minas entre Hanko y la isla de Osmusar en Estonia, junto con los cañones estacionados en Utskatan, en la punta de península de Hanko. Utskatan tenía 3 cañones de 130 milímetros y una estación de control de fuego o de tiro. Se construyó también una batería similar en la isla de Russara. Las defensas antiaéreas incluían 4 cañones de 76 milímetros que también podían disparar contra objetivos en el mar. La punta de Hanko, la península de Tuliniemi, tenía posiciones defensivas para la infantería y alambradas también en la orilla. El general mayor comandante de la base, Sergei Ivanovich Kabanov, estuvo a cargo de la base y su guarnición de 25.300 soldados y 4.500 civiles, 33 tanques ligeros T-26 y 11 tanquetas. Al comienzo de la guerra solo había un escuadrón aéreo con 11 aparatos I-153 e I-15, 9 hidroaviones MBR-2, 3 lanchas remolcadoras, 3 lanchas patrulleras MO-4 y varias lanchas auxiliares pequeñas, 14 lanchas torpederas y hasta 4 submarinos. Las tropas y los suministros esenciales se llevaron inicialmente a Hanko durante el invierno en avión y aterrizaron en una pista construida a tal efecto en el hielo al norte del puerto de Hankonkylä, ya que el mar estaba congelado. En verano los suministros y las tropas se transportaban por mar. Las primeras tropas soviéticas encontraron una ciudad vacía y en parte en ruinas. Se sintieron decepcionados, la verdad, porque la propaganda les había dicho que serían bienvenidos por chicas finlandesas que portarían ramos de flores. La mayor parte del personal civil llegó en barcos de pasajeros desde Leningrado o desde la base de Kronstadt. Se utilizaron barcos como el Josef Stalin y el Andrei Zhdanov, así como otros barcos estonios tomados por los soviéticos. La nueva guarnición soviética comenzó de inmediato la construcción del aeropuerto de Tektom. La ciudad era hogar para las familias de soldados y mucha mano de obra civil. Hanko era así ya una ciudad soviética activa y vibrante con oficinas de correos, bancos, milicias, sus propios periódicos, estaciones de radio, escuelas, tiendas, panaderías, clubes, bibliotecas, teatros, cines, farmacias, hospitales, etc. En la base también se mantuvo la línea de tráfico regular marítima de barcos de pasajeros desde Tallinn y Leningrado. Los trabajos de fortificación se realizaron durante las 24 horas del día. El suelo era arenoso, por lo que el trabajo avanzó rápidamente. Las obras de fortificación incluyeron hasta 227 búnkeres, 129 posiciones cerradas de artillería, 74 puestos de mando y observación, 327 refugios para personal, 245 refugios para vehículos y equipos y 41 refugios para aeronaves. Asimismo, se incluyeron en estas obras 51 depósitos subterráneos y un hospital subterráneo. Contribuyeron en gran medida a minimizar las pérdidas por fuego de artillería. Se colocaron nuevos rieles de ferrocarril para los grandes cañones. En julio de 1940, las autoridades soviéticas negociaron el transporte de los grandes cañones ferroviarios por el ferrocarril finlandés y llegaron así a finales de septiembre a la base. Tektom era la ubicación de la posición de fuego principal para los cañones ferroviarios o Raut 305/52. Vermine era la posición de disparo secundaria para los mismos cañones y otra posición de disparo para los cañones ferroviarios TM1-180. Estaba ubicada justo al norte del aeropuerto de Tektom. El sector de defensa costera disponía de estas 2 baterías de artillería ferroviaria que acabamos de mencionar, 3 cañones superpesados TM312 calibre 305 mm y 4 cañones pesados TM1-180 calibre 180 mm. 10 baterías estacionarias que después del inicio de la guerra su número aumentaría hasta las 15, con cañones de calibre de 45 a 130 mm, luego ya 10 botes auxiliares, 3 batallones de artillería antiaérea, 12 baterías de 76 mm que incluían hasta 48 cañones, 2 compañías de ametralladoras antiaéreas para un total de 26 ametralladoras y 2 compañías de grandes reflectores para ayudar en las tareas antiaéreas. Los grandes cañones. Ahora me gustaría detener la historia un momento para hacer una brevísima descripción del sistema de artillería costera en el Golfo de Finlandia utilizado por los finlandeses y los soviéticos. Los cañones costeros se designaban en Finlandia con el primer número, que significa el calibre en milímetros, y el segundo número, que representa la longitud del cañón.
Artillería costera entre 1939 y 1945. Finlandia tenía una fuerte defensa costera construida inicialmente por la Armada Imperial rusa entre finales del siglo XIX y 1917, perteneciente al sistema de fortificaciones Zar Pedro el Grande que protegía la costa del Golfo de Finlandia, así como las rutas marítimas a San Petersburgo, más tarde llamada Leningrado. La mayoría de las baterías y cañones ya estaban mostrando signos de obsolescencia en 1917. Pero las fortificaciones se mantuvieron, se fortalecieron y mejoraron durante las décadas de 1920 y 1930. Muchos fuertes se modernizaron porque los nuevos métodos de disparo permitían descentralizar la artillería y hacerla así menos vulnerable al fuego enemigo. Durante la guerra, el sistema de artillería costera de Finlandia repelió todas las acciones navales soviéticas. Los cañones costeros finlandeses más numerosos fueron el Canet ligero de 75 mm o 3 pulgadas 75/50 CUO, con un alcance de 9,8 a 12,9 kilómetros, y el Canet pesado de 152 mm o 6 pulgadas 152/45 C, con un alcance de unos 20 kilómetros. En la década de 1930 se logró una notable mejora en el alcance, elevando sencillamente más aún los cañones. También se utilizaron cañones costeros de menor calibre de 47 y 57 mm para protección de corto alcance y defensa cercana. Unas pocas baterías de torreta Obukhov simples 305/52O y gemelas 305/52O2, nuevas, fuertes y súper pesadas de 305 mm o 12 pulgadas con un alcance de 36, 40 o 41 kilómetros según la montura, basadas en antiguas torretas rusas modificadas sin terminar, fueron construidas en el año de 1940 utilizando viejos cañones rusos. Otro modelo superpesado importante fue el ya obsoleto Douglasie 256/45D de 256 mm o 10 pulgadas con un alcance de hasta 27 kilómetros y medio. Las armas o cañones auxiliares se usaban generalmente para ahorrar munición y conservar los cañones de los obuses fijos de gran calibre que naturalmente se desgastaban rápidamente. También había cañones de campaña modernos capturados que tenían suministros de municiones limitados o eran difíciles de manejar o mover, pero claro, tenían un largo alcance. Los cañones ferroviarios de 1939 a 1944. Al comienzo de la Guerra de Invierno solo había un cañón pesado 152/45 Cerraut Canet de vagón plano. Dos más se completaron el 11 de marzo de 1940 y después del 31 de julio del 41 ya habían hasta 4 cañones. 4 cañones ferroviarios súper pesados de 180 mm 180/57 N-Raut con un alcance de 37,7 kilómetros podían llegar a disparar hasta 360 grados siempre y cuando se encontrasen en los rieles. Fueron reconstruidos de los cañones soviéticos parcialmente destruidos capturados en el verano del 41 en Seinäjoki, en el istmo de Karelia, y en diciembre del 41 en la península de Hanko. Los cañones se completaron en septiembre del 41, en diciembre del 41, en junio del 43 y el 28 de octubre de 1943. Curiosamente, en 1939 Francia donó 12 cañones de gran calibre de 12 pulgadas del antiguo acorazado ruso Imperator Alexander III, los llamados cañones Bizerta. Pero en realidad solo llegaron a Finlandia 8 cañones porque los alemanes capturaron o más bien robaron 4 de ellos en 1940. Usando estos cañones, los finlandeses lograron reparar 3 cañones ferroviarios capturados de 305 mm o 12 pulgadas, los 305/52 o Raut, con un alcance de hasta 52 kilómetros. Los cañones se completaron en octubre de 1942, febrero del 43 y a fines de julio del 43. El cañón se podía bajar a una posición concreta preparada desde donde podía disparar hasta en 360 grados. Aunque Hanko era una base naval soviética, tenía pocos activos navales. Libau o Liepāja fue la base soviética más importante en el mar Báltico fuera de Kronstadt. Hanko tenía lanchas torpederas a motor y al menos 4 pequeñas lanchas patrulleras de alta velocidad. El arrendamiento soviético incluía las islas de Russare y Osmusar. El sistema de islas junto con la península de Hanko podían llegar a cerrar el Golfo de Finlandia con minas y los grandes cañones de la artillería costera que hemos visto. La distancia entre la isla de Russare junto a Hanko y la isla de Osmusar frente a la costa de Estonia es de solo 60 kilómetros, por lo que casi cualquier barco en el Golfo de Finlandia realmente estaba al alcance de los grandes cañones.
Además, el cabo y la península de Hanko son un trampolín de ataque fácil y muy natural para las fuerzas invasoras que quieran avanzar sobre las ciudades de Turku y especialmente sobre Helsinki. La línea Harparskog. Por todas estas razones, los finlandeses necesitaban ahora una nueva línea defensiva para evitar cualquier ataque soviético de Hanko. La construcción comenzó inmediatamente después de la firma del armisticio. El informe de fortificación fechado el 31 de mayo del 41 muestra que había ya 46 búnkeres de hormigón listos y 141 en construcción. Se prepararon 131 puestos de ametralladoras, 29 emplazamientos de cañones antitanque, 70 puestos de artillería y 17 puestos de control de fuego y tiro, así como 3,8 kilómetros de obstáculos antitanque y 57,8 kilómetros de alambradas. El resto de los 141 búnkeres y obstáculos antitanque tuvieron que construirse muy rápidamente en el verano y otoño del 41. El frente de Hanko fue defendido principalmente por una fuerza voluntaria sueca, junto con tropas finlandesas, pero gran parte de la fuerza defensora siguió siendo sueca a lo largo del sitio y no fue lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo cualquier operación ofensiva seria para recuperar Hanko, ya que la 17ª División finlandesa se transfirió más tarde a Karelia Oriental. El balance de fuerzas pasó de 22.000 finlandeses contra 25.300 soviéticos en julio del 41 a solo 12.500 finlandeses contra el mismo número de soviéticos en el otoño del mismo año, es decir, 1 contra 2. Espionaje mutuo. Ambos bandos eran muy conscientes de lo que estaba haciendo el otro bando. La inteligencia fue activa y efectiva en ambos lados. Los diplomáticos soviéticos que llegaban a la base en automóvil se detenían para fotografiar claramente las fortificaciones finlandesas. Los aviones soviéticos fotografiaban regularmente la zona fronteriza y violaban el espacio aéreo finlandés. Sin embargo, los aviones no fueron derribados y la fricción se resolvía mediante la negociación. Los finlandeses hicieron lo mismo, participando en la escucha activa por radio, la fotografía oblicua aérea de la base y el intercambio activo de inteligencia e información con Alemania. Incidentes durante la paz. El peor incidente militar fue el derribo de un avión de pasajeros Kaleva el 14 de junio de 1940. El avión Junka 52 de pasajeros fue derribado sobre el Golfo de Finlandia por 2 bombarderos soviéticos Ilyushin DB-3, que persiguieron al avión nada más despegar del aeropuerto de Tallinn, matando a los 9 pasajeros que estaban a bordo. Un submarino soviético apareció poco después de que el avión se estrellase contra el agua, llevándose todos los objetos de valor y 100 kilogramos o 220 libras de material diplomático. El gobierno finlandés ni siquiera protestó para no ofender a Stalin. Este fue el primer derribo de un avión civil por aviones militares hostiles de absolutamente toda la historia. Otro incidente incómodo ocurrió antes de la instalación de la nueva frontera oficial en Hanko, cuando un teniente finlandés cruzó accidentalmente la línea no oficial y fue detenido por los guardias soviéticos y luego desapareció. Las autoridades soviéticas negaron tener conocimiento alguno de su paradero. Y entonces el comandante finlandés Carl von Hartmann lanzó una operación militar encubierta sin permiso. Él y Bert Stackelberg cruzaron la frontera en una noche lluviosa y secuestraron a 2 guardias fronterizos soviéticos. A la mañana siguiente, el comando soviético preguntó por el paradero de sus hombres después de cruzar accidentalmente la frontera finlandesa y von Hartmann, por supuesto, negó tener conocimiento alguno de su paradero. Después de unos días, los soviéticos anunciaron que el famoso teniente finlandés había sido llevado a la base naval soviética de Kronstadt, frente a las costas de Leningrado. Y qué coincidencia, los guardias fronterizos soviéticos fueron encontrados sanos y salvos en Finlandia momentos después del anuncio. Lógicamente, hubo un intercambio de prisioneros más tarde, pero von Hartmann fue severamente reprendido ya que el gobierno finlandés sabiamente no quería ofender a su poderoso vecino. Von Hartmann tuvo una vida extraordinaria, pero esa es ya otra historia. Así terminamos con la primera parte del asedio a la base soviética de Hanko, en Finlandia. Espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.